Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Continuamos leyendo de este capítulo 12 en Marcos, y ahora se nos introduce a otro de los grupos que eran parte de la comunidad judía del tiempo de Jesús, y se les nombra los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Ellos eran la clase aristócrata y la clase sacerdotal dentro de la comunidad judía. Así que los líderes del templo en Jerusalén, por ejemplo, en su mayoría eran saduceos. Y los saduceos pues tenían una enemistad tremenda con los fariseos. ¿Por qué? En parte por temas teológicos y de Sagrada Escritura. Los saduceos solamente aceptaban como auténticos y legítimos palabra de Dios solamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que hoy en día les llamamos el Pentateuco, y que se les atribuyen a Moisés. Es ahí donde encontramos la ley mosaica, ¿no? Y fuera de esos 5 primeros libros de lo que hoy en día conocemos como el Antiguo Testamento, los saduceos no aceptaban ningún otro libro. Así que no aceptaban los libros históricos, no aceptaban los libros proféticos, no aceptaban los libros de la sabiduría, y por tanto, ellos tampoco creían en la resurrección, puesto que en los primeros 5 libros del Pentateuco no hacen ninguna referencia explícita a la resurrección. Pero Cristo la hace, Jesús la hace en este argumento, que es algo muy interesante. Y tampoco creían en los ángeles, lo cual esto será una de las cosas que cuando Pablo es presentado ante el Sanedrín y ve que el Sanedrín está compuesto por fariseos y saduceos, y para que se olviden de él, de Pablo, los meten en un problema para que los fariseos empiecen a pelear con los saduceos y se olviden de Pablo, ¿no?
esa situación de Pablo, Pablo siendo un fariseo él mismo, pues nos da claramente a entender la dinámica y la problemática que había entre estos dos grupos que eran parte de la comunidad judía de aquel entonces. Así que vienen los saduceos, que no creen en la resurrección, que no creen en los ángeles, y vienen para lo mismo que los fariseos y los del partido de Herodes del evangelio de ayer quieren hacer, quieren poner en ridículo a Jesús, o sea, desacreditarlo ante el pueblo por medio de este argumento exagerado que le han creado. Un argumento que en primera parte está basado en uno de los mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento, particularmente en la ley mosaica, de que si un esposo muere antes de procrear a un hijo, pues entonces un hermano del que murió se tiene que unir con la esposa para que le dé un hijo de herencia con la viuda, y que ese hijo pues sea parte de la herencia del hermano que ha muerto. Pero aquí los saduceos le presentan un caso exagerado de 7 hermanos que se casan con una mujer y que ninguno pudo dejar un hijo de herencia para el primer hermano. Es obvio que este ejemplo, aunque tiene bases en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, es una exageración porque quieren poner a Jesús en ridículo con el tema de la resurrección. Así que parece que Jesús está más alineado con los fariseos en la aceptación tanto de la resurrección como de la existencia de los ángeles, que era algo que los fariseos aceptaban y defendían. Así que los saduceos quieren poner a Jesús en ridículo con este argumento exagerado. Y le presentan a 7 hermanos que se casan con la misma mujer. Y la forma en que Jesús otra vez desarma a este grupo de los saduceos es impresionante. No solamente les deja ver su falta de entendimiento de lo que es la resurrección y también su conocimiento de la Sagrada Escritura. Así que le dicen los saduceos a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la viuda, la mujer. El día de la resurrección, aquí viene la pregunta capciosa: cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. La idea que está detrás de este argumento de los saduceos, ellos piensan que la resurrección, tal y como ellos la entienden, es de que es una restauración de la vida previa a la muerte. O sea, de que en la resurrección, según el entendimiento de los saduceos, es de que cuando uno resucita a la vida previa antes de que muriese. Así que permanecerán casados. Y por eso la pregunta, ¿no? ¿De quién será mujer esta, no? Y ahora viene la respuesta de Jesús en torno a cómo los saduceos le dan a entender a Jesús que es la resurrección. Para Jesús, la resurrección no es simplemente una restauración de la vida previa antes de la muerte. La resurrección es otra cosa. Por eso Jesús les dice: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. O sea que en la resurrección no habrá más necesidad de procreación. Y en aquel entonces el matrimonio era visto más para la procreación que
un matrimonio fundado en el amor, ¿no? Lo cual para nosotros hoy en día es una cuestión muy interesante, ¿no? De que si el amor antes de la muerte perdurará después de la muerte. Según el argumento que Jesús aquí nos presenta, no es necesario, porque en la resurrección no habrá más necesidad de matrimonio, o sea, de procreación. ¿Pero qué es del amor? Si el amor es eterno antes y después de la muerte. Simplemente lo pongo como una pregunta para aquellos pues que se hagan esta pregunta, ¿no? De que si el amor de su esposo o su esposa perdurará para la vida eterna. Una pregunta muy interesante. Pero aquí Jesús deja en evidencia el falso argumento de los saduceos, que para ellos la resurrección simplemente era una restauración. Y para Jesús no. La resurrección es una nueva vida donde el matrimonio, o sea, la procreación, ya no es necesaria, que serán como ángeles. Así que Jesús desborona el argumento de los saduceos en torno al cómo ellos entendían la resurrección. Y ahora la segunda parte del argumento de Jesús va sobre el cómo ellos entienden la Sagrada Escritura. Y aquí hay que recordar que los saduceos solamente aceptan los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que se le llama el Pentateuco, donde se encuentra la ley mosaica. Y por tanto, Jesús, en esta segunda parte de su argumento, basa su argumento en contra de ellos en el Pentateuco, lo cual ellos lo aceptan como escritura de autoridad, porque se le atribuía a Moisés. Dice, en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. Están ustedes muy equivocados, les dice Jesús. Claro, esta escena hace referencia a ese encuentro de Moisés con Dios, donde Dios llama a Moisés para que sea su embajador en Egipto, para que le diga al faraón que deje a su pueblo en libertad. Y ahí es donde Dios se le revela a Moisés como el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, que es el padre de Isaac, e Isaac, que es el padre de Jacob. Ahora, cuando Jesús dice que no entienden que Dios es Dios de los vivos y no de los muertos, aquí el argumento de Jesús hace esa conexión implícita, que si Dios es el Dios de los vivos, entonces Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Así que implícitamente ellos siguen viviendo en Dios. Y si Jesús está utilizando el Pentateuco como escritura oficial y autoritaria, entonces desarma nuevamente a los saduceos, diciéndoles que no han interpretado claramente la Sagrada Escritura que ellos mismos aceptan, y que por tanto son ignorantes y que están equivocados, no solamente en su argumento, sino en cómo no entienden de que implícitamente en la forma de la revelación de Dios, aún con los patriarcas, ya estaba ahí implícitamente la noción de la resurrección. Y con esto Jesús desarma a los saduceos. Así que este es otro ejemplo de lo que la parábola con cual abrió este capítulo 12, otro ejemplo en cual vemos el rechazo, en este caso de los saduceos, que son la clase de sacerdotes y la clase
de la aristocracia, que en gran parte en quien está el poder político como también el poder religioso, particularmente en Jerusalén. Y que este es uno de los grupos que también rechazaron a Jesús. Y otro ejemplo, que la parábola de la viña que Dios arrendó a viñadores que representan a Israel, y cómo esa parábola pues aquí está expresada en el rechazo ahora de estos saduceos que representan el liderazgo no solamente político sino también religioso dentro de Israel. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.